El presidente de la República, conversábamos antes de que usted se conecte, tiene ventajas y desventajas en este nuevo periodo de gobierno que va para 4 años consecutivos. Una de las ventajas es que ya conoce el manejo de la administración pública, que tiene su gabinete ya más de 1 año y medio gobernando en la administración pública, entonces ya tiene esa experiencia, pero tiene en contra que al no tener ese periodo de gracia que se da a cada gobierno cuando inicia su gestión, pues los ciudadanos pueden exigirle resultados que hasta el momento en algunos sectores, por ejemplo en seguridad y economía, no se han visto positivos, al menos en lo que dicen las cifras oficiales. ¿Qué opinión tiene usted respecto a lo que ha sido este discurso, si se establece en él o no una hoja de ruta y cuáles son las ventajas o desventajas que usted le mira al presidente Noboa? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Licenia. Buenos días con toda la audiencia, buenos días con Alexis. A ver, yo creo que entre la principal ventaja que tiene ahora mismo el presidente podría ser el hecho de que hay una porción importante del país, no sé si sea mayoritaria, pero sí una porción importante del país que confía en que al gobierno le vaya bien y que el gobierno pueda resolver los problemas inmediatos del país, fundamentalmente el tema económico, que me parece es el problema transversal de fondo y más allá de la coyuntura el que el gobierno tiene que enfocarse. Esa es, creo que el gran soporte. Esto vinculado al apoyo popular, que en buena medida se sigue manteniendo, al menos hasta lo que se sabe al día de hoy, y esos son 2 elementos claves que el gobierno tiene que usufructuar. A eso se puede agregar lo que tú bien mencionabas, ya han tenido un poco más de 1 año en la administración del Estado, seguramente tienen un diagnóstico de hacia dónde tienen que orientarse las políticas públicas, cuáles son los sectores prioritarios, en cuáles se puede hacer más, en cuáles se puede hacer menos, y eso le permite tener algunas ventajas. A eso se puede agregar el tema legislativo. Hasta ahora tienen una mayoría que no es una mayoría sólida. Habrá que ver por cuánto tiempo dura la mayoría, si la pueden consolidar o la mayoría empieza a desgranarse. Esto también creo que va a estar vinculado con la popularidad del presidente de la República. Entonces, es un escenario favorable en esa medida, en la medida de que son expectativas altas que tiene la población, pero que al mismo tiempo eso puede ser la gran desventaja del gobierno, porque el país seguramente no va a esperar los tradicionales 100 días del nuevo gobierno, porque este no es en realidad el caso, ¿no? Claro. Noboa está ya en el poder, conoce ya del país, entonces yo creo que el trabajo del presidente tiene que ser en el cortísimo plazo. Seguramente debió empezar ya el día sábado, porque las peticiones y las demandas legítimas, además, de la ciudadanía, yo creo que no van a esperar mucho para observar resultados. Uh-huh. ¿Cómo está, doctor Basabe? Qué gusto saludarle, buenos días. Hay por lo menos 3 temas que son claves y que aparecen en todos los estudios de opinión y en todas las encuestas como los que más le preocupan a la gente. El primero, obviamente, es seguridad, desempleo, situación económica, ¿no? Y después, digamos, de menores valores, pero también no menos importantes, salud, educación, etcétera. El hecho está en lo que usted decía hace un momento, ¿no? No vamos a ir a ese periodo de los 100 días que le da el esquema de evaluación de la democracia liberal clásica para empezar a evaluar, porque ya venimos de 18 meses de gobierno, y en estos 18 meses de gobierno una de las propuestas en el 2023 fue bajar la tasa de muertes violentas, y lo que hemos visto, por ejemplo, en este 2025, es que más bien la violencia se ha disparado. Entonces, ¿cómo va a afectar en la credibilidad sobre todo del presidente Noboa este tipo de resultados que no le resultan del todo alentadores cuando la gente los empiece a procesar? Sí, o sea, yo creo que el tema de la seguridad es importantísimo. Me parece que el tema económico está por encima de ello, sin embargo. Uh-huh. O sea, yo creo que si el tema económico empieza a mejorar, eso en alguna medida, no del todo, desde luego, pero en alguna medida va a tener un efecto sobre la inseguridad, en descender la inseguridad. Pero volviendo al tema propiamente de la seguridad, este año y medio ha sido relativamente errático en términos de resultados. Uh-huh. Hay que considerar también que no es un problema menor el tema de la inseguridad, no se lo puede virar de un día a otro, pero en 18 meses algo más se pudo hacer, efectivamente. Uh-huh. Lo llamativo, lo paradójico es que se hizo poco y a pesar de eso el presidente es reelecto.
Así es. Se hizo poco y a pesar de eso el presidente mantiene popularidad. Pero esto tampoco puede ser entendido por el gobierno, me parece, como un hecho cierto de que si ahora sucede lo mismo, la gente va a tener la misma actitud, condescendiente, contemplativa, como la quieras llamar, que tuvo en los 18 meses previos. Entonces, yo creo que en el tema de seguridad, por ser un tema inmediatista, porque lo es, yo creo que las medidas tienen que ser rápidas, urgentes y sobre todo eficaces. Desafortunadamente el día sábado en la posesión del presidente no se escuchó algunas líneas generales de cuál va a ser la orientación, las estrategias, las políticas públicas en el tema de la seguridad. Se mencionó, sí, el tema de seguridad en términos muy generales, pero ¿qué es lo que específicamente va a hacer el gobierno? Es todavía un enigma, hay una incertidumbre importante. Uno podría pensar que el proyecto de ley que ahora está en la Asamblea Nacional, que ya va a pasar a primer debate, este proyecto económico urgente enviado hace unos días, va a tener algunas de las líneas por donde va a ir el gobierno en ese tema. Pero para eso habrá que esperar, porque todavía no se sabe si es que la ley va a ser aprobada y si es que es aprobada, cuál va a ser la reacción de la Corte Constitucional, porque seguramente vendrán demandas de inconstitucionalidad casi inmediatamente. Entonces, en resumen, en el tema de seguridad, lo que prima es la incertidumbre. Básicamente no sabemos bien cuál va a ser la política del gobierno, porque no quedó clara en los 18 meses y tampoco quedó clara en el discurso del día sábado. Pero tuvieron un buen producto comunicacional al menos, doctor, que creo que les sirvió, coincidiendo en lo que usted decía hace un momento. O sea, sin tener mucho resultado que exhibir, termina siendo reelegido Noboa y termina con un altísimo nivel de popularidad. Yo me refiero al Plan Fénix. Lo vendieron muy bien, más allá de que no hay resultados, pues, pero les sirvió. Entonces, y ahora me parece también poco raro que en ese discurso escueto, como usted lo señalaba en su artículo, no mencione nada sobre el Plan Fénix y que no dé líneas claras sobre cuál va a ser ahora la hoja de ruta a seguir en materia de seguridad, ¿no? Deja un vacío enorme ahí. Sabes que yo no estoy tan seguro que haya sido porque que mantener la popularidad, a pesar de que en el tema de seguridad no haya sido eficiente el gobierno, se deba a una buena estrategia comunicacional. No me parece que es tan eficiente, pero digo como opinión, no tengo ningún criterio mucho más profesional ni de mediciones al respecto. A mí más bien me da la impresión que es un proceso que es peligroso además, y que en alguna medida recrea el proceso del 2006 y del 2007. Hay un proceso de entregarle una carta abierta al presidente. Es decir, la posibilidad de la crítica desde los sectores que podrían hacerlo empieza a diluirse rápidamente, y la población pasa a un estado de esperar a lo que venga. Esto es lo que pasó en el 2006 y 2007, cuando Correa llega y es una avalancha. Algo de eso me da la impresión que está sucediendo, es decir, el país ha tenido siempre crisis políticas alrededor de los 15, 20 años, siempre. Si tú observas desde el 79, si la audiencia considera desde el 79, alrededor de 20 años ha sido cada ciclo político. En el 2007 se acabó uno, que se puede resumir fácilmente con el que se vayan todos y con la llegada de Correa, y con un Correa que arrasa con todo el sistema político y todo lo que estaba por delante, porque la gente estaba harta. Y la gente entregó toda la confianza en Correa, y las posibilidades de la criticidad en el sentido de poner frenos sociales se eliminaron por completo. Me da la impresión que un nuevo ciclo está llegando, quizás ahora con Noboa, porque en ese aspecto se ven cosas muy similares. La gente está cansada, no hay un discurso tan claro como el se vayan todos del 5, 6, 7, pero sí una ausencia de criticidad y una abierta defensa del gobierno. Y cuando hay alguna posición, ni siquiera en contra, ni siquiera de oposición, sino de criticidad, hay una reacción importante en defensa del gobierno. Quizás eso viene arrastrándose desde el año anterior, y eso te puede explicar eventualmente, no estoy seguro que sea así, pero eventualmente
que existieran apagones y el gobierno no perdió popularidad, que se subieron 3 puntos del IVA y el gobierno no perdió popularidad, que teníamos y tenemos el problema de inseguridad y el gobierno no ha perdido popularidad. Tal vez el tema comunicacional está también ahí jugando, seguramente sí, pero me da la impresión que es una cuestión más estructural, más del ambiente social y del ambiente político del país. De acuerdo. Uh-huh. Doctor Basabe, ya en las formas, no sé si esto tendrá algo de fondo, pero en las formas, el presidente al asumir su nuevo periodo de gobierno no juró sobre la Constitución. Y en todo este proceso que lo ha llevado a ganar la elección, pues muchos analistas consideran que hubo una serie de violaciones a la Constitución. La misma Corte Constitucional hizo un pronunciamiento allí, no solo en la fase electoral, sino en el mismo manejo del tema de la seguridad con el conflicto armado interno, pero el presidente no juró sobre la Constitución. ¿Cómo se debe interpretar? ¿Esto es una cuestión solo de forma o es una cuestión de fondo de lo que pueda venir, considerando el proyecto que usted mencionó que se está analizando a una velocidad bastante acelerada en la Asamblea Nacional? Puede ser algo de forma, quizás tiene algo de fondo, porque recordemos también que cuando llega el presidente Correa, al inicio tampoco lo hace. Y luego viene la Constitución del 2008. Yo no sé si la idea de Noboa sea la misma. No hago esto porque voy a cambiar la Constitución eventualmente. Podría ser que sea parte de la estrategia, podría ser que sea parte de dar una imagen moderna, renovada. Yo creo que en el país hay un problema bien de fondo uh-huh. y que está relacionado con lo que me estás preguntando, Licenia, no estoy evadiendo la respuesta. Y es que bajo el discurso de que son nuevos tiempos, que las personas jóvenes tienen otra visión de la vida política, que las redes sociales ahora son importantes, que sí lo son, que la tecnología ha cambiado la estrategia de comprender el mundo, la vida y la política. Bajo ese discurso, que no digo que sea equivocado, pero bajo ese discurso se ampara relativizar la política al extremo. Uh-huh. Y eso es muy peligroso. Porque no puede ser que un discurso a la nación, cuando te posesionas, sea un discurso excesivamente light porque ahora la gente piensa así. Uh-huh. Porque ahora se tiene que hacer así las cosas. Me parece que hay que dar ideas. Que hay que decirle al país por dónde voy a circular, cualquier presidente, no voy cualquier otro. Uh-huh. Y creo que eso en alguna medida tendemos a minimizar. Tendemos a minimizar y a cambiar el discurso, de analizar las formas eventualmente, como tú dices, o estas cuestiones más simbólicas, uh-huh. que son fundamentales e importantes, y relativizarlas a un punto de una banalidad. No digo que esto estés haciendo tú, me parece bien interesante el comentario que haces. Yo no me había dado cuenta, siendo sincero, yo no me había percatado de eso. Pero quizás no es un detalle, quizás es un tema de fondo. No sé si es que lo hizo intencionalmente o no el presidente Noboa, pero lo que sí me parece es que en general tendemos desafortunadamente a minimizar la importancia de la política y a darnos cuenta de lo importantísima que es cuando tenemos resultados negativos sobre nuestras vidas diarias, sobre nuestro trabajo, sobre la educación, la salud y la vivienda y demás temas de ese tipo. Uh-huh. Pero ahí, fíjese, con respecto a esto último que señala el doctor Basabe, hay un mensaje posterior al discurso del sábado en un tuit, en donde Noboa dice, todo esto, o sea, la construcción del relato, de los encuadres de su gobierno, de él, de su discurso, le resulta indescifrable a la vieja política. Y es probablemente eso lo que quiere, lo que está consiguiendo, al, por ejemplo, nosotros no encontrar mayores respuestas a cosas como esta, por ejemplo, ¿no? Al no jurar sobre la Constitución, más allá de decir hace días atrás que ya no va hacia una constituyente, por poner un ejemplo. Entonces, y a pesar de eso, fíjese, días después nos tienen conversando, sí, sobre el discurso, una que otra cosa, que ahora es un gran orador, que el tono de voz, la entonación, etcétera, cosas muy, muy de forma, lo de fondo no, y coincido con usted plenamente en que eso es lo vital, es la carne del discurso de un mandatario, más todavía en su posesión.
Pero inmediatamente nos empiezan a salir otros fuegos pirotécnicos como el del mural de Guayasamín, por ejemplo, y cosas por el estilo que van generando discusión, conversación y que van distrayendo a la gente en las redes sociales. Y estamos conversando sobre una cosa y sobre otra y sobre otra, y eso es lo que hace que la política que practica Noboa probablemente termine siendo indescifrable para la clase política tradicional, que quizás ahora mismo está distraída en otros temas. O sea, yo me planteo la agenda que también está teniendo la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, que ayer en una intervención mediática volvió a hablar del fraude, por ejemplo. Es que yo creo que el problema yo coincido con eso, yo creo que el problema del país es que le estamos vaciando de contenido a la política. Exactamente. Entonces, la fácil es que pongas superficialidades en vez de las ideas. Y eso te va a venir de diferentes sectores y de diferentes actores interesados en eso. Pero yo creo que ahí está la capacidad crítica desde diferentes sectores para tratar de colocar ideas y meterlas en la política. Este país es carente de política hace mucho tiempo. Uno podría pensar, la audiencia podría decir, no, pero si estamos llenos de política. No, no estamos llenos de política, estamos llenos de discusión trivial. De relatos. Absurda, a veces alrededor de la política, que es bien distinto. Pero una discusión sobre temas de fondo que nos interesan a todos, pongo solo uno que nos afecta a todos, como la seguridad social, no tenemos una discusión de ideas entre el que piensa de forma A, B y C. Y creo que ese es un ejercicio que se tiene que retomar y que no está ni en el gobierno, me parece, al menos en principio, pero tampoco está en la oposición. Tú mencionabas la Revolución Ciudadana hace un momento, y si tú valoras el discurso de la Revolución Ciudadana de los últimos años en términos de ideas políticas, de qué hacer por el país, hay muy poco, hay muy poco. Hay mucho del tema judicial y hay poco del tema político. Si tú te retrotraes al 2006 o al 2007, la revolución, evidentemente eran gobierno y eso les pone en otra condición, absolutamente cierto eso, pero tenían un conjunto de ideas políticas con las cuales uno podía estar en absoluto desacuerdo, pero tenían una propuesta, un abanico de ideas políticas en lo social, en lo económico, etcétera, etcétera. Tenían un proyecto de país que le llamaban, ¿no? Un proyecto de país, país que era lo que le llamaban. Exactamente, pero eso se ha venido perdiendo con el tiempo y eso es súper favorable para tener una política vaciada que les perjudica a todos, inclusive a la Revolución Ciudadana. Quizás quienes más se perjudican son ellos. Ahora el gobierno está usufructuando eso porque a la gente no le importa nada. Entonces, claro, discutes de esto que estamos hablando y no es muy importante. Es más importante la entonación, si pronunció bien o no el alemán, y todo lo que está alrededor de eso, no solo en el discurso de Noboa en su posesión del sábado, sino en términos generales en la vida política del país, en lo local, pasa lo mismo, cómo estuvo vestido, qué dijo, qué no dijo el alcalde, el prefecto, en el país, digo, los prefectos, los alcaldes. Entonces, yo sí creo que el país ha perdido muchísimo eso, desde los políticos y también desde los analistas políticos, porque hay que hacer mea culpa también. Claro. Porque si tú me invitas ahora, y de la pregunta que me estás planteando al inicio, que me preguntaba Licenia, yo le doy la vuelta y digo, la corbata del presidente me parece que no era del momento, sino que tenía que ver con su partido, por ejemplo. Me parece que es trivializar la política. De acuerdo. Esas son cosas que son de forma. Hay cosas de fondo y que el país desafortunadamente no las discute. Doctor Basabe, el gobierno podrá todavía excusarse en el no es mi culpa, teniendo en cuenta que ha estado 1 año y medio en el poder, de que recibió su gobierno en el estado en el que está el país, que recibió el país en el estado en el que está de su propio gobierno, y que recibió ese país de los gobiernos de Moreno y de los gobiernos de el señor Lasso. ¿Cuánto tiempo más le va a durar la excusa del no fue mi culpa, la culpa es del otro, la culpa es del anterior, la culpa es de hace 3 años, hace 10 años, hace 20 años? Esta vez ya esa excusa le va a servir o no. Es que yo creo que ya ha tenido más de un año para valorar cómo es la situación del país, y en términos de hacer un diagnóstico reciente, eso no es creíble. No es creíble abiertamente.
la posibilidad de que tenga un espacio de tiempo para reorganizar el gobierno tampoco es aceptable. El gobierno debería tener el día de hoy un nuevo gabinete ministerial, esperemos que eso se dé en estos días. Y sobre todo tiene mucha esperanza de por medio de la gente. Que tú puedes decir, esa esperanza de que la gente, de que cambie el país así en términos generales, puede ser, creo de hecho, un gran empuje, un gran apoyo del gobierno al día de hoy, pero eso mismo puede darse la vuelta muy pronto. Entonces, la posibilidad de tachar o agregar responsabilidades a los gobiernos anteriores ya va a ser muy complicado. Ya va a ser muy complicado, o sea, el gobierno tiene que enfrentar las responsabilidades por sí mismo, y ese es un ejercicio bien difícil en un país complicado como es el Ecuador. Y yo creo que si el gobierno asume que esta cierta pasividad que ha tenido la ciudadanía en este año y medio se va a mantener, es correrse un riesgo, y es correrse un riesgo bien importante para su gobierno, que además nace como un gobierno débil porque es un gobierno que no tiene un partido político atrás, ¿no? ADN es una organización que acaba de nacer hace unos meses, no tiene cuadros políticos para que manejen el Estado, y sin cuadros políticos, sin niveles medios de mando en el sector público, es extremadamente complicado. Ojalá el gobierno pueda asumir la responsabilidad de capturar, en el buen sentido de la palabra, de capturar una cantidad de gente que está en el sector público valiosísima, muy formada, y que evidentemente fue formada en el correísmo, pero que no necesariamente es parte de la agrupación política. Es gente que es un funcionario público, y punto. Un profesional. Es un profesional que está en el Ministerio X hace 15 años, y claro, le tocó pasar por Correa, obvio, y le tocó pasar por Lazo y por Moreno. El ejercicio, me parece, desde los ministerios debería ser capturar, insisto, en el buen sentido de la palabra, a esta gente que conoce para que trabaje para el gobierno en función de las líneas que le plantea. Ojalá el gobierno tenga la sensibilidad de hacer eso, porque la idea de que hay que sacar a todos y poner a nueva gente me parece que es una locura. Eso da cuenta de no tener una comprensión básica de cómo funciona una burocracia en un país. Pero es que todavía hay voces, ¿no? O sea, le tenemos a gente tan influyente como Carlos Vera, por ejemplo, en los medios de comunicación y en las redes sociales, tiene muchos seguidores, diciendo que es una prioridad descorreizar el Estado. Lo propio el expresidente Gutiérrez. O sea, hay muchas voces que están empujando a que esa corriente no se detenga. O sea, por muy tóxica que le pueda resultar a como los anteriores gobiernos. Es que hay que diferenciar, creo, entre lo que son los cuadros políticos visibles y otra cosa lo que es el sector público, que es un profesional del sector público, de la burocracia en el mejor de los sentidos. Pero es que quienes hacen esas críticas, doctor Basabe, no hacen esa diferenciación. Para las personas y otras más a las que ha citado Alexis, el haber pasado como funcionario público durante ese periodo de gobierno lo convierte prácticamente en delincuente y en narco. Más allá de que sea un profesional, de que se haya formado en el servicio público y etcétera. Entonces, asumamos que esa es una buena alternativa. Asumamos simplemente. Sacamos a todo ese personal del sector público. ¿A quién se va a colocar ahí? Pero es que es así. Claro. O sea, si es que tú tienes un bagaje de gente, tienes cuadros políticos formados, tienes un partido con el que trabajaste 10 años, 20 años, y tienes el suficiente número de gente para colocar en los mandos medios de los ministerios y del sector público, hasta se podría pensar en una idea de ese tipo. Pero no hay ninguna organización política que tenga esa capacidad. Entonces, si es que estás en esa situación, ponerte en un nivel de ese tipo, es destruirle al sector público. Y destruirle al sector público implica destruirle al gobierno de turno. O sea, es afectarte indirectamente contra lo que quieres criticar, porque las políticas públicas, y esto sabemos bien, no las deciden los ministros. El ministro plantea una línea general, quienes hacen son los mandos medios, que conocen el sector público. Y si no tienes mandos medios que estén de tu lado, a eso me refería con hacer esta captura de los sectores medios. Si no tienes mandos medios que estén de tu lado en el sentido que se pongan la camiseta del proyecto que se les está planteando, las cosas difícilmente van a caminar. Ahora, con esta reflexión que hace Santiago Basabe, a mí lo que me demuestra Noboa es que la tiene clarísima, ¿no?
¿Por qué? Porque por eso está echando mano de gente, sobre todo del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana, para determinados puestos. Y está buscando llenar esos vacíos y ustedes saben perfectamente a quién me refiero, pero principalmente del PSC y de la Revolución Ciudadana. Creo que son los dos partidos políticos que mejor han sabido administrar lo público, cada uno en sus niveles, indistintamente. Pero, adicionalmente, doctor Basabe, usted decía algo hace un momento que lo he escuchado de muchos otros colegas suyos también, preocupados, por supuesto, sobre el vaciamiento de la política. Y ese vaciamiento de la política para mí es tan peligroso porque en lo de fondo está el sistema democrático, ¿no? Y el resultado se refleja en, por ejemplo, los últimos datos que ha publicado Latinobarómetro sobre cuál es la percepción que tiene el ciudadano ecuatoriano con respecto del sistema democrático, sobre las elecciones, sobre el respeto a la democracia. Y yo le quiero preguntar ahí, ¿qué tan amenazada se puede ver la democracia rumbo a un camino más autoritario, totalitario, en medio también de un proceso que no es menor, que es este de renovación de autoridades? Es decir, el país tiene que ya mismo elegir un nuevo fiscal, etcétera. Uno de los retos también de Noboa será darle una institucionalidad al país, que es, de paso, creo que una de las grandes deudas que nos deja el gobierno de Guillermo Lasso. Es este descalabro institucional que ha vivido el país en los últimos años. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Más allá del vaciamiento de la política, concepto con el cual desde luego estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué va a pasar con la democracia en el Ecuador y con un proceso de reinstitucionalización que finalmente nos llega? Es que yo creo ahí, sin estar en desacuerdo del todo, que más bien la salida deberíamos buscar desde la sociedad civil. Por ejemplo, pongo un caso específico al que te referiste, que es la designación del fiscal general del Estado. El gobierno seguramente va a tener su candidato, y las otras fuerzas políticas seguramente van a tener su candidato, seguramente va a suceder así, porque eso es parte del juego político. No es que está mal per se, el juego de la política es así, y si pones un mecanismo de selección que sea esa, la política va a tener interés. Pero yo creo que ahí el punto es el apoyo, el fomento, el incentivo abiertamente a que en el caso del fiscal, abogadas de prestigio, con conocimiento en materia penal, sin vínculos político-partidistas específicos, sí con ideologías, evidentemente, no con vínculos políticos, puedan ser candidatos o se presenten a ser candidatos a la fiscalía. Y desde los diferentes sectores, medios de comunicación inclusive, se puede empujar ese tipo de candidatos. Yo creo que es más fácil lo que podemos hacer que esperar lo que los actores políticos hagan, porque ellos están en su lógica, que es parte del juego político. Me parece entonces en ese sentido que es más desde lo que nosotros podemos hacer, porque en el país, pensando en el fiscal fundamentalmente, hay penalistas de hombres, mujeres, de mediana edad, de mayor edad, que son de primer nivel y que no tienen vinculaciones políticas y que tienen interés eventualmente en servirle al país desde esa posición. Ahí, insisto, yo creo que el ejercicio es promocionar y empujar a que esa gente pueda postularse, pueda candidatizarse y ojalá con la presión social, porque es lo único que tenemos, esa gente pueda llegar a un cargo tan definitivo como es ser fiscal general en el Ecuador. Claro. Para finalizar, doctor Basabe, usted decía que la criticidad cada vez es poco posible, ¿no? Porque cuando, independientemente del sector de donde venga la crítica, no la oposición, sino la crítica, inmediatamente usted tiene esa maquinaria de contestación y de defensa. ¿Hasta qué punto eso también puede constituirse en algo peligroso? Porque son 4 años, ¿no? Y en 4 años se cometerán aciertos y se cometerán errores. Y si algún sector, cualquiera que sea, se atreve a criticar o a exponer esos errores, ¿qué puede pasar? Así es, esos son los riesgos. Y yo creo que la crítica es necesaria, pero yo agregaría algo más, porque a veces somos críticos solamente para decir lo que está equivocado en el gobierno, pero no solo a nivel del gobierno, en términos generales. Pero yo creo que lo que hace falta, y hace falta mucho desde las universidades, y hago mea culpa perteneciéndome a ese campo, es que la crítica en general no va acompañada de posibles salidas. Entonces decimos, el país tiene un problema terrible de inseguridad,
y las cifras son estas. Perfecto. ¿Cuál es una alternativa que estás planteando? Una alternativa real, de corto plazo y que los gobiernos puedan implementar. Eso nos hace falta. Tenemos un problema en la seguridad social. Ok, ¿cuál es la alternativa y la salida? Me parece que a eso también deberíamos enfocar en el sentido de aceptar las críticas, pero también pedir que seamos propositivos. Yo creo que eso es fundamental, porque eso va a beneficiar a este gobierno o a la oposición o al gobierno que pueda llegar a ser mañana. Es decir, en ese aspecto yo creo que también hay una deuda no solo desde los actores políticos, sino también desde otros sectores sociales.